Iniciar la clase bíblica de este día. Y bueno, primero quiero que oremos. Después voy a dar la lectura del texto bíblico que nos ocupa, que está en Apocalipsis 2, del 18 al 29. Es el mensaje o la carta a la iglesia de Tiatira. Estamos ahorita en medio de todas las cartas, porque son 7 cartas, 7 mensajes a 7 iglesias, ¿verdad? Ya vimos Éfeso, Esmirna, Sardis, y Pérgamo y ahora Tiatira. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias porque nos permites estar nuevamente en la iglesia. Nos permites estar conectados y apartados el tiempo, conectados a través de los medios de las redes sociales, y te pedimos, Señor, tu bendición para que nos ayudes, nos ilumines, nos orientes, para poder entonces reflexionar sobre todo lo que nosotros necesitamos conocer de parte de ti, de parte de tu voluntad. Querido Dios, te lo agradecemos y te lo suplicamos. Amén. Muy bien. Pero antes de empezar con el tema, yo decía, hemos estado reflexionando en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y ahora Tiatira, que sería la cuarta, ¿verdad? Todos nosotros y nosotras hemos escuchado estas dos palabras, ¿verdad? Uno es idolatría y el otro profetismo. Ahora quiero que hablemos sobre idolatría, pero pensemos un poco sobre eso. ¿Qué entendemos por idolatría? ¿Qué entienden ustedes sobre idolatría? ¿Qué ideas se les ocurre? ¿Qué pensamientos? ¿Qué imagen? ¿Qué concepto? ¿Qué definición? ¿Cómo entienden idolatría ustedes? Dígame. El diccionario. Perdón. Sí. Buenos días. Buenos días. Sin ver el diccionario, se me ocurre que es como poner a alguien o a algo como un objetivo o como un ejemplo a seguir. Perfecto, muy Sí. bien. Dice el hermano que es algo o es alguien, ponerlo a ese algo o a ese alguien con el propósito, con el objetivo de seguirlo. Muy bien, perfecto. ¿Los demás? ¿Qué han oído hablar de idolatría? O cuando tenemos como que adoremos a un hijo más que a Dios, ¿ve? Eso es idolatrar a un hijo, algo así. Muy bien, como adorar a alguien más que a Dios. Muy bien, perfecto. Eso es idolatría, precisamente esto es. La primera característica es que es una creación humana. La idolatría es responsabilidad de los seres humanos. Es una creación humana la idolatría. Idolatría es poner, o sea, que yo como ser humano coloque a algo, pero también a alguien, con el objetivo de seguirlo o de adorarlo más que a Dios. Eso es una idolatría.
En otras palabras, entonces, una característica de la idolatría es que es una creación humana. Otra característica es que sustituye a Dios. Esa es la otra característica. Una es una creación humana. La otra sustituye a Dios. La idolatría, imaginémonos que esto es idolatría, coloca a la par de Dios. Entonces los seres humanos, en lugar de buscar a Dios, buscamos el ídolo. O sea, practicamos la idolatría en lugar de Dios. Muy bien, sí. Entonces, esto es idolatría, colocar a algo, porque puede ser un objeto, puede ser una estatua, pero puede ser un objeto pequeño también. El tamaño no necesariamente es lo relevante. Aquí puedo hacer un ídolo de cualquier cosa, ¿verdad? Puedo ser un ídolo de cualquier cosa. Pero cuando esa cosa o esa persona, yo le he dado el poder de convertirse en mi ídolo, tiene otra característica: el ídolo me controla. Imagínense que este es un ídolo. El ídolo no tiene poder. Hasta hay un canto, un corito viejo, no puedo decir bautista, pero las iglesias evangélicas, pero las iglesias bautistas lo cantaban hace mucho tiempo, en el siglo pasado. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos realmente no tienen poder. El poder se lo da la persona, los creadores, los seguidores, o sea, los seres humanos que siguen este ídolo. Ellos le dan poder. ¿Cómo se eliminan los ídolos? Cambiando aquí. No solo destruyendo el ídolo, sino cambiando uno en el razonamiento, en su fe, en su entendimiento de Dios. Entonces, otra característica es que los ídolos no tienen poder. El poder se lo otorgamos los seres humanos. Entonces, los creadores somos los seres humanos. No hay un ente espiritual, abstracto, que crea ídolos. Eso no existe. Los seres humanos creamos eso. Generalmente, la mayor cantidad de probabilidades es que lo hacemos conscientemente. Ya voy a mencionar otra cosa, pero en el área de profetismo, que hay algo que se mezcla aquí en esto. Entonces, los seres humanos somos los creadores de los ídolos. Todo ídolo sustituye, reemplaza, relega, excluye, echa a un lado a Dios. Pero el que lo hace no es el ídolo, es uno. O sea, la responsabilidad es humana. Somos responsables de crear ídolos, somos responsables de destruir ídolos, somos responsables de darle poder a los ídolos, pero también somos responsables de quitarles el poder a los ídolos. ¿Cómo les quitamos el poder a los ídolos? Cambiando nosotros. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la gente que los crea. Si ellos cambian esa forma de pensar, de entender, entonces no seguirían ídolos.
en las iglesias evangélicas no seguimos ídolos, ¿verdad? Aquí le llaman ídolos también a ciertos personajes, ¿verdad? Como por ejemplo cantantes, y decían los ídolos, ¿verdad? O artistas, ¿verdad? Pero también hay gente famosa que no es ni cantante, ni tampoco artistas, pero se les coloca en una posición de ídolos también, ¿verdad? Bien, ahí. Hay que mantener esto porque ya hemos reflexionado de que hay en 2 iglesias que tienen este problema, ¿verdad? Y ahora vamos con el profetismo. Cuando escuchamos el profetismo tiene ciertas características también. Una es que anuncia. Dos, denuncia. Los profetas, que en el Antiguo Testamento aparecen más hombres, pero en el Nuevo Testamento ya no. Aparecen mujeres también como profetas. Entonces el mensaje del profeta es que anuncia algo, pero también el mensaje del profeta es que denuncia algo. ¿Con qué hemos escuchado, por ejemplo, que cuando uno habla de profetismo, qué se les imagina? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han escuchado sobre qué es profetismo? Vamos a esperar a que el hermano llegue con el micrófono. ¿Qué han escuchado sobre eso? Alguien que predice el futuro, alguien que dice qué es lo que va a pasar si no se arregla algo o si no se hace algo, vendrá una consecuencia. Sí. Y se toma como verdad absoluta. De allí siento que nace el dicho aquel de eso es palabra de profeta, o sea, se va a cumplir lo que el profeta dice. Al Muy menos bien. la teoría dice así. Sí, exacto. Perfecto. ¿Alguien más? Carolina, eso es lo malo de aprenderse los nombres, ¿verdad? Carolina, ¿qué ha escuchado usted sobre profetismo? Lo que ha escuchado. Una persona que cree que sin conocer a alguien, o al menos es lo que yo he visto, que alguien sin conocerte puede saber qué te va a pasar después, o qué es lo que va a ocurrir con tu vida, o qué vas a hacer que a un corto plazo, pero sin conocerte. Muy bien, muy bien. Yo viví en un municipio durante varios años y ahí había, no sé cómo calificarlo, yo más que todo creo que era como una moda, porque en ese municipio habían iglesias que estaban de moda, todo el mundo se llenaba ahí, ¿verdad? Yo viví como 15 años ahí en ese municipio. Y habían de todo, de todo. La iglesia bautista de ese municipio tuvo su periodo de moda, ¿verdad? Y entonces habían en la iglesia aproximadamente 300 a 400 personas. Pero después fue otra que se llamaba de otra manera, ¿verdad? Y bueno, vino otra, todas evangélicas. Y así, ¿verdad? Y entonces uno podía ver hermanos que estuvieron en la iglesia bautista 2 años después estaban en una, 3 años después estaban en otra, y ahí va. Y a mí me llamó la atención ese fenómeno que empecé a investigarlo. De tal manera que fue en esa época, no sé ahora, ¿verdad? En esa época estoy hablando en los años 90. En esa época, el grueso de este grupo es que iba moviéndose. Allí también entonces, en medio de toda esa situación, habían ciertos profetas, pero más que todo mujeres. Yo solo conocí a 2 hombres y a todos los escuché, nunca los visité. Pero yo escuchaba a los miembros, a los cristianos y a las cristianas decían, no, es que yo tengo un problemita
Entonces voy a ir donde la profeta tal para que me diga qué es. Miren, fíjese que yo ando, y eran temas yo porque los investigué, ¿verdad? Entonces, documentos que le decimos popularmente papeles para obtener la visa en Estados Unidos, trabajo, si el esposo era infiel, ese tipo de cosas eran. Entonces visitaban esos lugares que tenían horarios, todos tenían un horario, y entonces no se cobraba, pero todos decían lo mismo, según lo que me contaban, ¿verdad? Asistentes a ese lugar y miembros de iglesia, incluso bautistas, ¿verdad? Incluso bautistas en ese municipio. Pero siempre decía, ¿verdad? Y yo les preguntaba, ¿y cómo es la sesión? ¿Verdad? Porque a mí esa cosa siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Entre otras cosas. Y entonces ellos decían, ¿pero les cobran? Les preguntaba. No, uno da una ofrenda. O sea, sí va. Y le digo yo, ¿y de cuánto es la ofrenda? De 10 colones. Como estábamos en los años 90. Entonces les decía yo, ¿y si usted no lleva los 10 colones, le aceptan 5? No. O sea que no cobran. No cobran, hermano, me decían a mí. Pues claro que cobran. ¿Y usted paga la ofrenda antes o después? Mire, a veces uno puede poner 5 antes y 5 después, o 10 de una sola vez antes, o los 10 después. Ahí me dijo, a como uno quiere, me dice, porque la hermana, o sea, la profetisa, es bien comprensiva, ¿verdad? Entonces, era algo muy común dentro de la iglesia evangélica en general. Era muy común eso. Habían lugares que se anunciaban por radio. Eso, ¿verdad? Y eso sí, yo los escuchaba, los anuncios. Decía la profeta tal, ¿verdad? Va a estarles atendiendo de lunes a viernes en este horario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nunca decían que se daba ofrenda, nunca, en los anuncios. Pero cuando se llegaba, sí, ¿verdad? Habían otras cosas, unos profetas que solamente hacían eso y otros les daban ciertas aguas que venían con ciertos brebajes de ciertas plantas, pero bendecidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, eso yo doy fe. Yo me metí a investigar eso. Nunca fui a esos lugares, ¿verdad? Nunca fui. Esa es una cosa. ¿Qué era lo que llegaban a consultarles a las profetas? Precisamente esto. El futuro. Si me van a salir los papeles, si mi marido me engaña, ¿y con quién me engaña? Trabajo, si me iba a conseguir este año trabajo, no recuerdo, pero eran cinco los temas. 5 los temas. No se pasaba de ahí, ¿verdad? Nadie preguntaba sobre, ¿y Dios me va a hacer más espiritual el próximo año? ¿Voy a ser más comprensivo este año? No, ese tipo de cosas no. Todas eran materiales, toditas las cosas eran materiales. Cuando se habla de profetismo, está muy enraigado eso acá, que es alguien, una persona, un hombre, en el Nuevo Testamento una mujer, que predice el futuro. O sea, que adivina el futuro. Cuando decía la hermana Carolina, a veces cuando voy a un lugar de eso, voy a tenerlo, esto es un ejemplo, no me ha pasado, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero si voy donde una profetisa, y no me conoce y me dice cosas de mi vida, en verdad, entonces le tiembla a uno la fe, supongo,
¿verdad? Pero si uno no anda en lo que anda, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo no? Porque me adivinó, ¿verdad? Adivinó. Generalmente, eso que voy a solo mencionarlo, ¿verdad? Pero también en ese mismo municipio habían personas que yo conocí que visitaban centros espiritistas también, ¿verdad? Que le fueran a tirar las cartas, ¿verdad? Pero bien, entonces cuando uno ve esto, cuando reflexiona en Apocalipsis, y precisamente como Pérgamo, y como ahora Tiatira, uno entiende un poco más de cómo está metido eso, ¿verdad? ¿El qué? La idolatría y a lo que ya voy a llamar falso profetismo, ¿verdad? Un profeta no habla por sí mismo. Una profeta no habla de sí misma. Habla el mensaje que le encomienda Dios. Obviamente es cierto. En este anuncio y en esta denuncia, esto es lo que hacían los profetas. Denunciaban el pecado, del pecado de los líderes del pueblo, pero también del pueblo. No solo se quedaban con los líderes del pueblo, también el pueblo se metía en pecado y entonces Dios le daba un mensaje al profeta y el profeta entonces les lanzaba el mensaje. Si siguen por ese camino, obviamente lo que les va a pasar es esto, esto y esto. Esa es la denuncia, pero también en la denuncia decían, si ustedes no se arrepienten, les va a pasar esto y esto y esto. Los babilónicos van a venir, los asirios los van a hacer trazados, ¿verdad? Van a volver a Egipto, les voy a quitar mi presencia y entonces les va a ocurrir todo eso. No eran amenazas, era la denuncia y el llamado. Ah, bueno, pero si cambian, eso es el anuncio. Si cambian, si en vez de agarrar este camino, agarran el que yo les digo, decía Dios, ¿verdad? A través del profeta, el profeta solamente es interlocutor. Hay un texto que yo no lo recuerdo, ¿verdad? Ahorita, pero me acabo de acordar que hay un texto que habla de que Abraham fue profeta. Habla al final de Moisés también como un profeta. Pero casi a Abraham y a Moisés no los vemos así. Más que todo hablamos de Isaías, de Miqueas, Ezequiel, ¿verdad? Elías, etc. Amós, etc. Si el pueblo no cambia de camino, les va a pasar esto. Y entonces, en el anuncio, es que si ustedes vuelven a mí, entonces les va a ocurrir esto, como algo constructivo, productivo, beneficioso. Ese es el anuncio. Y el anuncio en los profetas es, o Dios acompaña al pueblo, o Dios se va de ese pueblo. Esa es la cuestión medular en el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas es, o andas con Dios, o no andas con Dios. Si andas con Dios te va a pasar esto, si no andas con Dios te va a pasar esto, ¿verdad? ¿Habían falsos profetas en esa época? Sí, en el Antiguo Testamento sí, muchos, muchísimo. Y también lo falso no es, siempre se introduce de una manera sutil, lo falso. Nunca tosco, bronco así, ¿verdad? Obvio, nunca, sino de manera sutil. Habían falsos profetas. Por ejemplo, el mensaje de los falsos profetas aquí en el Antiguo Testamento siempre era ese. Bueno, y en el Nuevo también. Siempre era eso. Están bien así como están, no se preocupen, andan bien, todo tranquilo,
Dios los va a seguir premiando, los va a seguir bendiciendo, como aparece en Tiatira, o como apareció en Pérgamo, de Balaam y Balac en Pérgamo, y Jezabel en Tiatira. Todo está bien, no hay problema. Entonces, en Pérgamo, por ejemplo, estaba lo icónico. En Pérgamo la importancia es de que construyen el primer templo a un emperador romano. Y de ahí, en el año 29, antes que nazca Jesús, en el año 29 les otorga Roma el permiso y construyen el templo más grande en Asia Menor sobre el imperio romano, el emperador romano, y también de Zeus. Asia Menor, Pérgamo era la ciudad que controlaba todo el culto al emperador en Asia Menor en esa época. En esta época que escriben Apocalipsis es el año 95 después de la resurrección de Jesús. Ha pasado 95 años después de la muerte y resurrección de Jesús. En ese momento, Pérgamo tiene una ubicación estratégica en cuanto a la divulgación del culto al emperador romano en todo Asia Menor. Y esa era su importancia. Tiatira. ¿Hay alguna pregunta sobre estas dos cosas? Profetismo, idolatría. ¿No? Me gusta eso. No. Bueno, lo que vimos es, si se fijan, esta definición yo no le he puesto, ¿verdad? Pero así es, así dicen los biblistas y los teólogos. Esto hace referencia a algo que estuve hablando hace 15 días también. Hacer teología es eso precisamente. Reflexionar sobre Dios, sobre su palabra, ¿verdad? Y adaptarla a una. Idolatría es cuando una persona pone a algo o a alguien con el propósito, con el objetivo de seguirle, de adorarle más que a Dios, o en sustitución de Dios. La idolatría tiene la característica que es una creación humana, o sea, en otras palabras, no podemos apelar a Satanás para eso, ¿verdad? Satanás no nos va, no, hacerte un ídolo, no, es una cosa nuestra, ¿verdad? Yo puedo crear ídolos de todo y de cualquier persona, de todo puedo crear ídolos. Ahí la hermana nos mencionó un ejemplo, pero hay gente que, por ejemplo, sigue ídolos como... Hay gente que dice que los cantantes son ídolos, los artistas son ídolos, líderes políticos son ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Líderes religiosos son ídolos, ¿verdad? Pensar que un líder religioso los va a curar, estamos fritos en eso, teológicamente, bíblicamente. La iglesia no sana tampoco, es Dios quien sana, es Jesús quien sana. Entonces, eso de sustituir a Dios ya es un ídolo. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿verdad?, de que... sí, yo les comenté en una reflexión hace no sé cuánto, el año pasado, que en ese mismo municipio la gente decía, no, en agua serenada, ¿verdad?, con un vaso de vidrio. ¿Se acuerdan de eso que hablé? ¿Por qué no se acuerdan? Yo lo dije en una reflexión de que es medio vaso de agua del chorro, no de la botella, del chorro, se ponía a serenar al día siguiente. Bueno, porque se vendían, les dije yo, en ese municipio, el salmo, ¿cuál? Vamos a hacer eso, ¿verdad? Qué chivo. Es bien revelador esto, ¿verdad? El Salmo 91 lo vendían en ese municipio, en bolsitas. Entonces uno lo compraba, agarraba el salmo, el papelito impreso, el salmito, se quemaba y el carboncito de eso se le echaba al día siguiente al agua serenada, se revolvía y se tomaba en el nombre del Señor para cualquier mal y cáncer y lo que sea. Que eso le curaba a uno, ¿verdad? ¿No les da curiosidad qué municipio es ese? Pero es cierto. A ti quizá, dice el hermano Aníbal. No. Pero seguramente, ¿cómo? Cuba, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, no está Cuba. Pero sí suena. Pero si hacemos una lista, se van a dar cuenta de que hay muchos municipios así, ¿verdad? Muchos. Y si hay muchos municipios así, es porque hay muchísima gente en esa creencia. Yo les comentaba a ellos temprano de que hasta de los bautistas que visitaban todos esos lugares, ¿verdad? Entonces, sustituye a Dios la idolatría. El profetismo tiene es un mensaje. La característica es que el profeta no es un mensaje del profeta, es un mensaje de Dios que tiene una característica que es un anuncio de la intervención de Dios y de cómo Dios va a acompañar a este pueblo en un buen camino, por decirlo de esa manera. Pero también hay una denuncia del pecado de los líderes políticos religiosos de esa época, pero del pueblo también, el pecado del pueblo también. Y les dicen y les advierten, si siguen por allí, les va a ocurrir esto. Y entonces aparecen muchos textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que dicen, si siguen así, los van a invadir ¿quién? Los babilónicos, los fenicios, los asirios, etcétera, etcétera. Los persas. ¿Por qué creen ustedes que fueron tan invadidos el pueblo de Israel? O rebelde, ¿verdad? Por eso, entonces esta era la denuncia. Comúnmente se cree que el profeta adivina el futuro, pero no adivina el futuro el profeta, sino que advierte lo que va a pasar. Es como cuando nosotros tuvimos a nuestros hijos pequeños, ¿verdad? No metas el dedo ahí porque si no te va a agarrar la corriente, ¿verdad? Lo mismo. Y el cipote hasta que mete el dedo, ¿verdad? Pues sí. Ya grande no, ¿verdad? Ya grande no. La mamá siempre nos dice, ¿verdad? No, mejor deberías de hacer esto. No, yo quiero hacer esto. Y le va mal en esto. Hay dos formas que uno aprende, ¿verdad? A leñazos y a sugerencias, a consejos, etc. Uno casi siempre a leñazos quiere aprender, ¿verdad? Pero igual. Bien. ¿Hay falsos profetas en el Antiguo Testamento? Muchísimos. En el Nuevo Testamento, muchísimos. Y ahorita vamos a reflexionar en uno. Tiatira, versículo 18 del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Estas son las dos características de Jesús. Lo de las llamas, como en los ojos, como llamas, tiene una implicación para el texto, para lo que viene, ¿verdad? Es alguien como que ilumina su mirada, pero es alguien que escudriña en la iglesia. Es alguien que la oscuridad no está en los ojos de Jesús, sino todo lo contrario, es la claridad, la luz. Y lo otro del bronce bruñido es un bronce pulido, quiere decir brillante, ¿verdad? Es por una característica de la ciudad de Tiatira. Tiatira tiene la característica, no es una ciudad rica, económicamente hablando, espiritualmente hablando tampoco, no tiene la importancia del culto al emperador tanto como Pérgamo, pero sí lo reproduce fielmente. Tiatira es una ciudad comercial, eminentemente dedicada al comercio, pero tiene uno de los elementos bastante importantes que habían asociaciones o gremios de acuerdo a los oficios. La gente se había organizado de esa manera. Habían una cantidad de gremios. Toda la persona que quería comercializar o quería trabajar, en otras palabras, tenía que formar parte de uno de los gremios o de una de las asociaciones gremiales que habían en Tiatira. Jesús se presenta así, ¿verdad? Como Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego
y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Todo lo contrario de Éfeso. Las obras primeras de Éfeso eran mejores que las postreras, porque se habían perdido por ser muy riguroso, por muy estricto, ¿verdad? Disciplinario es bueno, pero cuando se pone uno que cumplir al pie de la letra esta cosa es más importante que el ser humano, ahí es el problema. Y es eso lo que le dice Jesús: mira de dónde te has caído, arrepiéntete y vuelve. Aquí en Tiatira, no. Al principio como que no le habían entrado bien a la cosa, pero después sí. Hay una serie de aspectos que Jesús les plantea. Dice: yo conozco tus obras. Tu fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso es lo importante. Esa es la fortaleza de Tiatira, de la iglesia en Tiatira, de la iglesia cristiana en Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No es Jezabel la mujer del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que lo que está haciendo es la mujer que está ahí, seguramente se llamaba de otra manera, pero la práctica es como la Jezabel del Antiguo Testamento. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces lo que le reprocha Jesús a la iglesia es que la tolera y que no había hecho nada para detenerla en toda su práctica idolátrica, en este caso de falsa profeta, porque incita, seduce, enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Hay que ponernos en esta época, ¿verdad? No era nada fácil. No era nada fácil vivir aquí en esta época. Tener fe en Jesús era muy difícil en esa época. Ahora no creo, pero en esta época sí era muy difícil. Muy difícil. Acordémonos que en varias cartas se va planteando que la congregación, la comunidad de fe, era pobre. ¿Por qué? Porque no sabía vender, no se podía ganar la vida, como decimos popularmente. ¿Por qué? Porque mantenían fe en Jesús. Aquí es igual. La iglesia está siendo bombardeada por el culto del emperador, que es un culto idolátrico también. En la carta anterior hasta se dice que es casa de Satanás, trono de Satanás. Aquí los cristianos tenían que formar parte del gremio si querían ganarse la vida. Lo que está haciendo Jezabel en aquí
es que está proponiendo, ella está dentro de la iglesia, no está afuera de la iglesia. No está fuera de la iglesia. Esta carta tiene que ver con la congregación, la comunidad de fe. Jezabel está allí adentro y ella está desarrollando un profetismo y está seduciendo. ¿Qué es seducir? ¿Cómo entienden seducir? Atraer. Sí. ¿Perdón? Algo a la fuerza. Sí, seducir es cómo atraigo de manera sutil, de manera persuasiva, manipulante. Presento algo como que fuera bonito, atractivo, pero que realmente no lo es. Porque se esconde en la seducción. La seducción no es mala ni buena, ¿verdad? Ese es un juicio de valor, pero se puede utilizar para cuestiones, para propósitos positivos, constructivos, pero también para algo no bueno. En este caso era para algo no bueno, se seduce. Entonces, ¿perdón? Sí es cierto. El hermano Salinas dice, un vendedor seduce. Es cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿cómo? Sí. Yo tenía un compañero de trabajo y me dijo, no voy a mencionar la marca, ¿verdad? Porque él estaba queriendo aprender inglés. Pero yo soy rudo, me decía él siempre. Yo soy rudo, yo voy a la academia y no paso del primer nivel. Así que vino un vendedor y yo no sé ni cuándo Walter me dijo, y le compro, me dijo, un volado que dice que uno se tenía que poner, ¿se acuerdan de esas, aquellas grabadoras chiquitas, verdad? Y todo, y con audífonos en unos cassettes, y se dormía así oyéndolo, que al día siguiente uno ya amanece hablando inglés. Él fue seducido por ese vendedor. Pero hay vendedores buenos, honestos, que también seducen, mostrándole la bondad de comprar un producto o un artículo o lo que sea, etc. Pero es cierto, seducir es atraer, convencer, cambiar la forma de pensar de alguien y tratarlo de jalar, ¿verdad? En este caso, la profetisa, a la que le llama Jezabel, ha hecho eso, pero no solo seduce, también hace otra cosa, ¿verdad? ¿Cuál es la otra cosa que dice el texto ahí? ¿Qué hace? ¿Perdón? Los hace fornicar, ¿verdad? La palabra en griego tiene dos acepciones. Practicar o con implicaciones sexuales, pero también la palabra puede referirse a abandonar a Dios, que es un tipo de fornicación. O sea, lo que hace ella es que el miembro de la comunidad de fe en Tiatira sea infiel a Dios, pero también una práctica sexual que era muy común en los cultos idolátricos. Los cultos idolátricos tenían una característica que eran sexuales y también eran gastronómicos, ¿verdad? Imagínense, lo sexual y lo gastronómico. Entonces, Jezabel en Tiatira enseñaba también, no solo seducía, sino que también enseñaba. Eso me hace suponer, no lo dice el texto, pero yo lo supongo, que entonces tenía gente que le seguía, que le gustaba, que le atraía. O sea, ella no era alguien que no tenía cierto poder dentro de la iglesia, en Tiatira. Entonces dice Jesús, tengo contra ti
¿A quiénes les dice eso? Les dice a los que yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. A ese grupo le está diciendo también, pero tengo contra ti que toleras a esta mujer, que está provocando que más gente se vaya detrás de ella, a fornicar, ya sea por cuestiones sexuales o por infidelidad de Dios, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo me pongo a pensar y a suponer, esta es su posición. Ellos estaban en una situación difícil económicamente. En la ciudad de Tiatira, si yo quería tener trabajo, tenía que agremiarme a algo. Todos los gremios no eran nada de cristianos, ¿verdad? Todos eran paganos. No había eso ahí. No había nada cristiano en eso. Si yo quisiera trabajar, y la única manera de poderlo hacer era agremiarme, formar parte de estos gremios, pero si estos gremios eran paganos, ha de haber sido una decisión difícil eso. Ahora bien, Jezabel está haciendo eso. Da a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo supongo que los miembros de la comunidad de fe lo comían, ¿verdad? Imagínense una persona, miembro de la comunidad de fe en Tiatira, que no tenía trabajo, que no tenía alimento, y viene esta falsa profeta y me ofrece comida. Era difícil eso. Eran muy difíciles. ¿O no lo ven difícil? Porque también puede ser que no lo vean difícil, ¿verdad? Pero bien. Y le he dado tiempo en el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, Jesús le da chance, pero no quiere. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Jesús, en el mensaje, tiene la característica de ser un mensaje profético. Denuncia el pecado y les advierte lo que va a pasar si siguen ahí. Al final de la carta lo que hace Jesús es anunciar el mensaje también. Es la otra parte del mensaje profético. He aquí yo la arrojo en cama. Todo ese versículo 22, los biblistas lo que dicen es que es un periodo de tribulación que va a recibir la profetisa, que es la líder, junto con sus seguidores, sus practicantes, ¿verdad? No hay que pensar de que también dentro de los seguidores hay gente ignorante, pues, ¿verdad? No es que ellos no sabían, ¿cómo no? Ya sabían. Aquí la ignorancia no es posible, ¿verdad? No es posible argumentar eso. Y a sus hijos heriré de muerte. Esa parte, en el 23, esa parte dicen los biblistas que es posiblemente que hace referencia al Éxodo, a cuando Dios le ha estado viniendo diciendo al faraón a través de Moisés de que deje ir al pueblo, que lo libere, pero el faraón se encapricha. Eso es lo que dice allí alegóricamente, se endurece el corazón, o sea, se pone terco, se encapricha y no quiere oír a nadie, ¿verdad? Entonces, dice el texto en Éxodo que el Espíritu de Dios va y muere el primogénito de cada familia, que no tiene la señal esta, ¿verdad?
Es posible que haga referencia a eso. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. A mí me dio risa leer esto, porque en griego ahí lo que dice es corazón, pero la otra parte que es traducida como mente es riñón, ¿verdad? Porque en esa época eso se creía, ¿verdad? Se creía. Los sentimientos, es como ahora se cree que nosotros sentimos con el corazón, ¿verdad? Y aquí el hermano Aníbal podría decir, ¿verdad?, dónde están ubicados los sentimientos, ¿verdad? Entonces, hay... ¿Cómo? Sí, no, digo yo a usted porque usted lo explicaría fabuloso. En la parte frontal están los sentimientos, ¿verdad?, del cerebro. Entonces, así es que cuando les digan que las aman con todo el corazón, mejor que los aman con todo el hipotálamo, ¿verdad? Pero no suena muy romántico, me van a decir, ¿verdad? Entonces, pero así es muy realista, aunque no romántico, pero igual. Aquí, entonces, la palabra dice, la va a herir de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí viene lo de los ojos, como llamas de fuego, ¿verdad?, que es el que escudriña, el que perfora hasta los riñones, dice en griego, ¿verdad?, y el corazón, o sea, todo. Ahora tendríamos que decir, Jesús es el que nos escudriña todo el cerebro y los órganos, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero fácilmente se puede quedar uno que escudriña con todo el cerebro, penetra el hipotálamo, lo frontal, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saber aquí, escudriñar aquí, es todo lo que somos. Todo lo que somos. Y por eso dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Acordémonos que aquí está haciendo, solo me faltan 6 minutos para terminar, aquí lo que está haciendo Jesús es reafirmando de que Él está presente en medio de la iglesia en Tiatira, pero también está presente en cada miembro de la iglesia de Tiatira. Y que por lo tanto, Él conoce quién es Isabel, conoce quiénes son sus seguidores, pero también conoce quiénes han mantenido la fe en Jesús, la fe en Dios. Y por eso les dices, tu paciencia, tu amor, tu servicio. A ellos no les está reprochando nada más que les dice, toleran a esta falsa profeta y sus seguidores. Ella los ha embaucado, manipulado, seducido, pero también les ha enseñado a fornicar, a adulterar, a ser infiel a Dios a través de sus comidas dedicadas a ídolos, pero también fornicaciones sexuales. En el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, no los está culpando tampoco Jesús a ellos, ¿verdad? Sabe quiénes son los responsables. Y sabe también quiénes no son responsables de esas prácticas idolátricas dentro de la iglesia. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Dicen los biblistas que esta parte es como
que Jesús comparte con su pueblo, con el pueblo fiel a Dios, comparte lo que ha recibido de Dios, de su Padre, que es mejor lo pongo así, ¿verdad? Como el reinado, compartir el reinado en el reino de Dios con Él. Los que se mantienen fiel a Dios son los que recibirán de parte de Dios esa prerrogativa, esa bendición de formar parte del reinado de Dios y por lo tanto de su gobernanza, de su reinado, de su gobernanza. No es que nos va a poner de presidente, ¿verdad? En países como este. No se refiere a eso, dicen los biblistas. No es que digamos, bueno, ¿verdad? Pues vamos, nos hagamos un partido político los cristianos porque ya aquí está la promesa de Dios, etc. No va, no dice eso, sino que está hablando, anteriormente ha dicho, los que vencieren, los que retengan. Y entonces a ellos se les va a compartir en el reino de Dios la oportunidad de tener la autoridad. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero. Como yo también lo he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Esto de la estrella de la mañana es igualmente los comentaristas lo que dicen es que a pesar de tener la iglesia un presente turbio, oscuro, sin mucha esperanza, la estrella de la mañana lo que puede anunciar es el nuevo amanecer para ellos, para la iglesia, y que a pesar de todo su presente pecaminoso, duro, difícil, idolátrico, hay una esperanza de Jesús que le va a otorgar a los que se mantienen fiel a Él la estrella de la mañana, o sea, un nuevo amanecer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, ¿qué piensan? Algo de esto voy a retomar la próxima vez, ¿verdad? Pero ¿qué piensan? Los falsos profetas y la idolatría estaban presentes en la iglesia en Tiatira, pero también en Pérgamo. No era algo... Y en las cartas de Pablo se puede ver eso también. O sea, esa cuestión idolátrica, pagana, era una constante dentro de las iglesias cristianas, las comunidades de fe de aquella época. Ostuma está siendo parte de eso, fíjese, de que cualquier casita ya hacen iglesia, ¿verdad? Otra cosa, ya hacen unas vigilias de noche y llevan pero gente de otra parte, porque allí lo que predomina es el catolicismo. Entonces esas iglesias proféticas son las que hacen unos desórdenes que empiezan desde las 6 de la tarde toda la noche. Yo no entiendo a qué se debe, si porque una iglesia la tiene una maestra ya jubilada, otra un señor que tiene ferretería, otra la pastorea alguien que es empresario de bus. Y así yo no entiendo de que, bueno, para empezar que yo no ando en ello, ¿verdad? Pero a los falsos profetas que usted menciona, yo siento que ellos pueden ser uno de ellos, porque llevan gente de otra parte y conjunto de otra parte, pero gente del pueblo no están presentes en esas. Entonces, yo no entiendo. Pero lo que sí, porque yo estoy aquí, porque yo siento que mi iglesia es una doctrina sana. Caminamos, tratamos la manera de ser lo mejor que se puede. Como dijo el hermano
el hermano doctor Pleites el domingo, que hay unos dicen ser miembros de la iglesia, se van y dicen y vienen como miembros, pero ya el que se fue, digo yo. Porque aquí hubo una pareja de esposos que fueron miembros y de aquí se fueron para una iglesia. Venían de una iglesia para acá, se aceptaron como miembros. Luego se fueron para otra iglesia, para la centroamericana. De la centroamericana se fueron para otra iglesia del cantón. Ahora andan con una nueva que ha llegado de otra parte. Y yo no entiendo por qué está resultando tanto nombre de iglesias cristianas evangélicas que cualquiera las pastorea, pues. Y nosotros sabemos que somos diferentes. Sí, yo por eso soy bautista, ¿verdad? Porque la experiencia, el intercambio con los hermanos y hermanas, el estudio, por ejemplo, una de las características de la Iglesia Bautista es que estudiamos bastante la Biblia y es fundamental. Y claro, es uno de nuestros principios, pues, ¿verdad? La Biblia para nosotros y nosotras es la palabra de Dios y es nuestra única norma, exactamente, ¿verdad? Por eso es que soy bautista. Es importante hacer eso, es recomendable hacer eso, porque eso, en el escudriñar, estudiar, reflexionar en la palabra de Dios, nos permite no caer nosotros en idolatrías o en falsos profetismos también, ¿verdad? O en seguir algo que no sea de Dios. Quiero agradecerles, hermanos y hermanas, por haber venido. Oremos. Gracias, Señor, porque a través de la lectura y del estudio de tu palabra podemos entender de que necesitamos seguir reflexionando en ella, seguir estudiando tu palabra, porque en ella encontramos tu consuelo, tu fortaleza, sabiduría, que nos permiten ser cristianos y cristianas, seguidores tuyos, y depositar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor solamente en ti. Amén. Gracias, hermanos.